buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Quiero referirme a la decisión adoptada por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del partido FARC, que suscribió el acuerdo de paz en la hermana república, la decisión que ellos han adoptado de volver a la lucha armada, de retomar la lucha armada. Por supuesto, eso es un asunto interno de Colombia, un asunto interno de los colombianos, y a uno como venezolano no le queda más remedio que hacer votos sinceros por la paz en el vecino país y porque se cumplan los acuerdos y porque no tenga asidero cualquier intento de que se retomen formas violentas de lucha, pero también por el hecho de que se respeten los acuerdos, a objeto de que las personas que son desmovilizadas no sean víctimas de grupos de exterminio, tal y como ha venido ocurriendo en esta experiencia de paz y como ocurrió en el pasado con la llamada Unión Patriótica. Por supuesto, apostamos a que se retomen las vías de una solución pacífica al conflicto político colombiano y que efectivamente se pueda contar con la reinserción política de quienes formaron parte de la guerrilla y manifestaron pues su voluntad de hacerlo luego de estos acuerdos en La Habana. Pero resulta que también nos preocupa la incidencia que esta decisión de un grupo de la FARC pueda tener con respecto a Venezuela. ¿Por qué razón? Porque bueno, es sabido que en Venezuela operan en la frontera grupos armados de uno u otro signo. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que el conflicto en Colombia y el conflicto nuestro se convierten en uno solo y que seamos en algún momento escenarios de confrontación armada como si se tratara Colombia y Venezuela de un solo territorio. Eso sería fatal para la República en medio, sobre todo, de esta grave situación que vivimos. Por tal motivo, creo que el gobierno, las Fuerzas Armadas, tienen que garantizar que en Venezuela no opere ningún grupo armado del signo que sea, ni de izquierda, ni de derecha, ni paramilitares, ni guerrilla, ni grupos armados de ninguna naturaleza, porque evidentemente esta decisión de permitir que grupos actúen, si llegara a ocurrir esto, grupos de cualquiera de estos signos, pues evidentemente comprometería la ya precaria situación que tenemos aquí en Venezuela. Así que evidentemente pues el llamado es a que Venezuela no sea ni aliviadero ni terreno para que ningún grupo armado actúe en nuestro país. Ya sabemos que lo hacen, pero es evidente que para los intereses de Venezuela estos grupos no pueden estar en nuestro territorio, ni en la minería, ni en actividades de narcotráfico, ni en actividades de secuestro, de extorsión, ni de exterminio, de ninguna naturaleza. Así que yo hago votos porque efectivamente el conflicto de Colombia se resuelva como un asunto entre colombianos y nosotros los venezolanos nos concentremos en la solución pacífica, democrática, constitucional y electoral del conflicto que tenemos, que ya es lo suficientemente grave como para que nosotros podamos tener algún tipo de intervención de cualquiera de estos factores que se disputan el poder en Colombia o que tienen confrontación en Colombia por distintas razones, algunas ideológicas y otras dedicadas a otras actividades. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Edgar Martínez, quien es presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, son las siglas de esta asociación. Él es rector de la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago y quiero decir que inicialmente estaba invitado el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, pero a última hora, pues lamentablemente el día de ayer me comunicó que no podía asistir por compromisos de último momento, pero le damos la bienvenida a Edgar Martínez porque en la semana pasada, bienvenido profesor, gracias, la semana pasada nosotros abordamos el tema universitario con dos miembros de autoridades de equipos rectorales, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, y el profesor Ferreira, quien es el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Así que bueno, bienvenido profesor. Y muchas gracias, Lamed. Por supuesto que el asunto relativo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre elecciones en la UCB que impacta al resto de las universidades autónomas es el primer punto que quisiera abordar con usted. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, el saludo a todos los hombres y mujeres que ven este programa, bien visto además, bien importante. Es que el tema universitario es un tema de todos, ¿sí? Independientemente de cómo podamos pensar en la política, el tema universitario es un tema
que a todos nos tiene que interesar, porque bueno, garantiza la formación de los jóvenes, la formación profesional, la investigación científica con calidad, con pertinencia. Y en Venezuela esta decisión que asume el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de los elementos jurídicos que ellos establece, va dirigida a la necesidad de democratizar la educación universitaria, en este caso la Universidad Venezolana. Algunos usan otros términos. Nosotros entendemos que es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y que debe acatarse. Ahora bien, ¿se generará una discusión nacional? Yo estoy seguro que sí. Algunos plantean no estar de acuerdo con eso, otros plantean que sí. Nosotros consideramos que como orden del Tribunal Supremo de Justicia debe cumplirse. Pero más allá de que sea una orden o no de esta instancia jurídica del país, del máximo tribunal, más allá de eso, está la discusión sobre el rol de la universidad, sobre la autonomía universitaria, el concepto de autonomía universitaria. Si bien usted es rector de una universidad experimental, evidentemente está de por medio ese debate. ¿Hasta dónde decisiones de esta naturaleza violentan o no la autonomía universitaria? Y ¿por qué tratar de, desde fuera, incidir en lo que es una dinámica propia de las universidades, la elección de sus autoridades, por ejemplo? La autonomía no puede basarse en la sola discusión del que yo hago las cosas como yo quiera. Esta es una universidad que está enclavada en el territorio venezolano, que funciona con recursos otorgados por el Estado venezolano y que tiene profesoras y profesores y comunidad universitaria venezolana. La autonomía, evidentemente, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista académico, debe respetarse y debe cuidarse. Pero ha sido la Constitución, de esta última Constitución que se aprobó por el pueblo, la que le dio mayor fortaleza a la autonomía. Fíjate, yo puedo hablarte de algunas cosas que se hacían antes de la Constitución en las universidades venezolanas. Cómo se metía a la Universidad Venezolana todo un ejército para sacar estudiantes, para llevarse presos profesores. Hace 50 años lo que pasó con el rector, cuyo apellido en la Universidad Central es un apellido de mucha importancia, con Bianco. El gobierno de Caldera llegó, lo sacó a la fuerza, cerró la universidad por 2 años y también existía la autonomía. Pero la discusión es hoy. Tenemos que conocer la historia, pero la discusión es hoy. Yo estoy seguro que esta decisión del TCJ no va en contra de la autonomía de la universidad. 11 o 12 años tiene un rector, una rectora dirigiendo la universidad. Se aprueba, como Dios manda, la Ley Orgánica de Educación, que establece la posibilidad o la obligación de un voto en condiciones similares para toda la comunidad universitaria y que además incorpora dentro de la comunidad al profesor, al estudiante, pero también al trabajador administrativo y al trabajador obrero. Eso no es violar la autonomía. Ahora, eso es reconocer a todos los que formamos parte de la universidad. Ahora, también hay una discusión con respecto al rol de cada quien en una universidad. Por ejemplo, en esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, esa que se publicó, se habla del voto de los egresados, ¿verdad? Se supone que un egresado de la universidad ya no está en la universidad, ya dejó de ser parte de ella porque egresó, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto es válido que todos los egresados de la universidad, independientemente de la época en la cual egresaron, incluso pueden tener 20, 30, 40 años fuera de la universidad, hasta qué punto es válido que ellos voten, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a la elección de autoridades académicas, ¿por qué habría voto igualitario entre un docente y un estudiante, por ejemplo, o entre un docente y un empleado o un obrero? Voy a empezar por la última pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué un profesor, un estudiante, un obrero o un trabajador administrativo no pueden tener la misma condición para votar? ¿Por qué no? Para elegir. Esto es la democracia. Fíjate, la universidad, desde el punto de vista académico, ¿por qué sí? La universidad no es un estado dentro de otro estado. Fíjate, yo escuchaba hace unos días a un profesor que decía, la universidad no es una bodega, denigrando incluso de la bodega, no es una alcaldía ni es una gobernación, ni incluso es la presidencia o algo así, dijo el profesor. La universidad es otra cosa. Es que la universidad está en este país donde estudian o estudiaron los que son alcaldes, los que son dueños de las bodegas, los que son gobernadores, y estudia todo el mundo. La universidad es parte del Estado, es parte del pueblo venezolano. Yo diría que tanta fuerza o tanta capacidad o tan legal es que yo como profesor elija a quien me va a dirigir, a que lo haga un estudiante que también va a ser dirigido por esa persona. Desde el punto de vista académico, ¿tú crees que el voto de un estudiante incide en la situación académica de la universidad? La situación académica de la universidad la manejan sus directores académicos, sus coordinadores de investigación y posgrado, los que hacen proyectos para la innovación, para la investigación. ¿Tú crees que un voto va a incidir en un proceso científico? No, estamos hablando de la designación a través del voto, que además es directo, es universal y es secreto, de alguien que va a dirigir administrativamente hablando y académicamente hablando la institución. ¿Tú crees entonces que un trabajador administrativo
que estudió, que tiene 20 años en funciones o 10 años en funciones, que trabaja en esa universidad, no tendrá capacidad para elegir quién va a dirigir su universidad. Pareciera raro pensar distinto. Es más, cuando la ley de universidades establece que la comunidad son solo profesores y estudiantes, ya allí hay un error de fondo. Es un error incluso de concepto. Pues la universidad no solo funciona porque el estudiante va o porque el profesor va, hay toda una comunidad y cada uno hace un esfuerzo importante, el obrero en su condición, el administrativo en su condición, el estudiante en su condición y el profesor en su condición. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Ya hay algunos comentarios, pero al regreso me gustaría un poco hablar sobre los mecanismos de elección, no solamente en las universidades autónomas, sino en el resto de las universidades. Por ejemplo, cómo es el mecanismo de elección de autoridades en la universidad que usted dirige hoy como rector, cómo es el mecanismo de elección en la UNEFA y en otras universidades que no son, en las experimentales, en las universidades que no son autónomas. Y al regreso también vamos a leer algunos comentarios, por supuesto, a través de nuestra etiqueta Árbol a la Una. Néstor Alfonso dice por aquí, por ejemplo, por favor diga la verdad, la UCB no fue cerrada por 2 años. Vamos a hacer una pausa y preguntan también por aquí el Rompeola, ¿cuál es la diferencia entre un rector bolivariano y uno no bolivariano? Ya venimos. Árbol a la Una. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.